Hola, hola, muy buen día, estimados niños de tercero. Les saluda una vez más Miss Jocelyn. Espero se encuentren muy bien de salud y cosechando abundantes bendiciones junto a sus seres queridos. Este día tengo la oportunidad de impartirles un tema más en la materia de sociales. Pero antes de comenzar con la clase, les invito a que presten mucha atención a la siguiente canción. Que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escriba versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en
Luego de haber escuchado esa bonita canción que nos habla sobre los derechos y los sueños que tienen los niños y cómo estos sueños, estos derechos se ven vulnerados en la sociedad debido a que a los niños en muchas ocasiones se les priva de sus derechos. Por ello, es importante que ustedes reconozcan cuáles son los derechos que tienen y a la vez los deberes que deben cumplir en la sociedad a la que pertenecen. Este día vamos a desarrollar la siguiente agenda. Tenemos el saludo, la actividad socioemocional, la presentación de agenda, reflexión, objetivo, desarrollo de contenido, resolución de las actividades del libro, explicación de la actividad en el cuaderno y por último tenemos la despedida. La reflexión de este día es: la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Me gustaría saber qué piensan ustedes o qué opinan con respecto a esta reflexión. Leámosla una vez más. La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Esta reflexión nos quiere decir que en la vida siempre vamos a encontrarnos con diferentes situaciones, desafíos o problemas, pero no debemos permitir que esas situaciones del día a día nos impidan cumplir con nuestras metas. Si ustedes tienen sueños y tienen metas, deben luchar por ellas con mucha perseverancia y siempre con una actitud positiva, ya que solamente así lograremos vencer cualquier obstáculo en el camino. Este día vamos a hablar sobre el tema la niñez, los derechos y los deberes. El objetivo de aprendizaje es describir y valorar los deberes y los derechos que corresponden a los niños como miembros de un grupo en la vida cotidiana. Para comenzar, les invito a que en su libro de textos busquen la página 119. Y se ubiquen en la parte del activo. Ahí encontrarán una actividad que solicita dibujar una dependencia de la vivienda. ¿Recuerdan qué es una dependencia? Una dependencia es cada uno de los espacios o ambientes que se encuentran en una vivienda. Por ejemplo, el dormitorio, la sala, la cocina, entre otros. Deben incluir en su dibujo elementos que muestren los derechos que gozan y los deberes que tienen. Acá yo les he colocado dos dependencias, una que es la cocina y otra que es el dormitorio. Acá en el dormitorio tenemos algunos elementos que nos hacen pensar en algunos derechos que tienen los niños. Por ejemplo, tenemos el derecho a una vivienda. Los niños, acá si ustedes se fijan, hay una mochila, unos cuadernos, por acá unos juguetes, muebles. Entonces, otro derecho que se ve representado en la imagen es el derecho a la educación, el derecho a la recreación, pero también hay deberes. Por ejemplo, en este caso, un deber podría ser mantener ordenado el cuarto, mantener en orden los cuadernos, los juguetes. Y en esta otra imagen, donde aparece la cocina, si ustedes se fijan, acá en la mesa, pueden ver que hay unas frutas. ¿Qué derecho creen ustedes que se ve reflejado en la imagen? Pueden escribirlo en el chat.
Muy bien, el derecho a la alimentación. ¿Y cuál podría ser un deber en este caso? Vamos a ver, escríbanlo en el chat. Muy bien, un deber podría ser colaborar con las tareas del hogar. En este caso, limpiar la mesa, mantener limpia la cocina o ayudar a mamá a lavar los trastes. Ustedes pueden retomar uno de estos dibujos y elaborarlo en su libro. Luego deben anotar un deber y un derecho que ustedes tengan. Es importante reconocer que tanto las niñas como los niños gozan de los mismos derechos en el hogar y en el centro escolar. De igual forma, tienen que cumplir con algunos deberes. Los principales derechos que gozan los niños son el derecho a la igualdad, que significa que ante la ley todos son iguales y por tanto nadie debe ser tratado con privilegios o discriminado. Todos son iguales ante la ley y no se debe discriminar a ningún niño por ningún motivo. Todos son iguales ante la ley y por tanto gozan de los mismos derechos. Otro derecho que tienen como niños y niñas es el derecho al desarrollo físico, mental y social. Asimismo, tienen derecho a recibir un nombre y una nacionalidad. Cuando ustedes nacieron, sus padres los llevaron a una alcaldía. Les dieron un nombre y también una nacionalidad, que es ser salvadoreños. También los niños tienen el derecho a una vivienda, a la alimentación y a la atención médica. Otro derecho muy importante es el derecho a la atención y a la educación en caso de discapacidad. Hay muchos niños que sufren de alguna discapacidad o que tienen características especiales. Por ejemplo, hay algunos niños que no pueden ver, hay otros que andan en silla de rueda, otros que padecen de algún síndrome. En fin, hay muchos casos, pero también ellos tienen y gozan de los mismos derechos al igual que ustedes. También tienen derecho a ser parte de una familia. Otro de los derechos es recibir educación gratuita. Cuando hablamos de instituciones públicas, el Estado debe velar por la educación de los niños y niñas. También tienen derecho al descanso y a la recreación. Otro derecho que es también uno de los principales es el derecho a ser el primero en recibir ayuda en caso de un desastre. Por ejemplo, en caso de un terremoto, en caso de una inundación, los niños son los primeros que deben recibir atención. Asimismo, podemos mencionar el derecho a recibir protección contra el abandono y contra la explotación, ya sea laboral o sexual. La explotación laboral es cuando los niños se ven obligados a trabajar antes de haber cumplido la mayoría de edad según la ley, que es a los 18 años. Mientras que la explotación sexual se refiere a cuando los niños o niñas son obligados a mantener prácticas sexuales y son abusados por parte de los agresores. Pero en estas situaciones, los niños tienen el derecho de recibir protección y es deber del Estado velar y amparar a estos niños. También poseen el derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre los pueblos.
Lo que nos quiere decir este derecho es que los niños no pueden crecer en un ambiente de violencia o en un ambiente de guerra. Es importante que el niño crezca y se desarrolle en un ambiente sano, libre de cualquier tipo de violencia. Ahora bien, los niños también poseen deberes. Dentro de esos deberes podemos mencionar el deber de practicar los hábitos de higiene, alimentación y salud. Hábitos de higiene, ¿cómo cuáles? Bueno, aquí podemos mencionar bañarse diariamente, lavarse los dientes, lavarse las manos constantemente, sobre todo antes de comer, después de ir al baño, entre otros. También tienen el deber de colaborar con las tareas del hogar. Yo me imagino que ustedes colaboran en su casa a sus padres, ya sea limpiando algún mueble, ordenando los muebles, algunos me imagino que ayudan a barrer o en diferentes actividades. Y eso es muy importante ya que también son parte de una familia y en una familia se debe trabajar en equipo. Otro de los deberes que tienen los niños es respetar las normas que establecen los padres, los encargados o docentes. En casa siempre tenemos a papá y mamá o algún encargado que es el que establece las normas y las reglas. Y ustedes, como niños, deben respetar esas normas, ya que ellos las establecen por el bien de ustedes. Asimismo, tienen el deber de cuidar las pertenencias personales y ajenas, como pertenencias personales como por ejemplo los cuadernos, los libros, los juguetes, entre otros. Y pertenencias ajenas, acá se refiere a objetos que le pertenecen a sus hermanos, a sus padres, o que pertenecen a una escuela o a un colegio. También deben demostrar aprecio por la patria. Acá este deber implica el respeto hacia los símbolos patrios, el hecho de sentirse orgullosos de ser salvadoreños, por ejemplo, cuando se canta el himno nacional, hacerlo con mucho respeto. También implica no expresarse en mal del país. Otro deber que tienen es estudiar con dedicación y con esfuerzo. Ya habíamos visto que los niños tienen el derecho a la educación, pero también tienen el deber de estudiar con dedicación y con esfuerzo. También tienen el deber de cuidar y respetar al medio ambiente y a los recursos naturales, como el agua, el aire y el suelo. No solamente los adultos podemos contribuir por el bien de la naturaleza, también ustedes como niños pueden hacerlo, comenzando desde acciones tan simples pero muy importantes como depositar la basura en el lugar adecuado. Y otro deber es respetar a sus semejantes sin importar su sexo, su nivel socioeconómico, su religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales. Esto significa que deben respetar y aceptar a sus prójimos independientemente de la situación en la que se encuentren. Los niños y niñas también poseen derechos y deberes que se refieren a su participación como ciudadanos en su comunidad. Por ejemplo, tienen el derecho de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, siempre que respeten los derechos de las demás personas. Este derecho significa que nadie puede obligarlos a tener un determinado pensamiento o una determinada religión.
Son cosas que ustedes irán decidiendo con el transcurso del tiempo. Asimismo, tienen derecho a la oportunidad de formar una opinión propia, de expresarse con libertad y ser tomados en cuenta. También tienen derecho a tener acceso a las mismas oportunidades de desarrollo. Y otro derecho muy importante es la libertad de asociarse siempre que sea con fines pacíficos. Es decir, que ustedes puedan ser parte de diferentes asociaciones, diferentes equipos, siempre que sea con fines pacíficos. Y acá tenemos un deber que nos dice aceptar y valorar a todas las personas sin importar sus condiciones físicas, económicas o culturales. Y aquí también tenemos otro deber que nos dice fomentar que las personas con discapacidad no sean excluidas. ¿Y cómo o de qué forma pueden ustedes cumplir con este deber? En primer lugar, aceptando y valorando a las personas que padecen de alguna discapacidad. Deben darles la oportunidad de convivir con ustedes. Otro derecho que tienen en la comunidad los niños y niñas es buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo. Pero acá hay que tener en cuenta que la información tiene que ser positiva, es decir, para el bien de los demás. Si los derechos de los niños y niñas no son respetados, se les expone a muchas situaciones de riesgo que ponen en peligro su desarrollo físico, mental y emocional, lo que constituiría un futuro menos prometedor. Y existen varias situaciones en las que a los niños se les privan sus derechos. A continuación, vamos a detallar algunas de ellas. El analfabetismo es cuando se les priva a los niños de aprender a leer y escribir, es decir, que no tienen la oportunidad de asistir a una escuela. Antes se daba mucho este fenómeno, esta situación. Si ustedes preguntan a sus padres, se darán cuenta de que las niñas en tiempos de antes eran las menos privilegiadas, ya que los que asistían a la escuela en su mayoría eran los niños, mientras que las niñas tenían que quedarse en casa aprendiendo las tareas del hogar. Otra situación es la desnutrición, que es cuando no se le brinda una alimentación adecuada a los niños. Aquí ustedes pueden observar que en la imagen tenemos a un niño que está en estado de desnutrición. Si ustedes observan, el niño no se encuentra en un ambiente agradable, en un ambiente que le permita un buen desarrollo y crecimiento. Otra de las situaciones es el maltrato infantil, que es cuando los niños son castigados ya sea mental, física o emocionalmente. Aquí tenemos la imagen de un niño que está muy triste, está llorando, está muy preocupado, probablemente siente miedo. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos un cincho, pero los golpes no son la mejor forma de solucionar los conflictos. Siempre se deben buscar alternativas a través del diálogo, evitando la violencia. Otra de las situaciones donde a los niños se les priva de sus derechos es el abandono, que es cuando no se le brinda el cuidado y la protección adecuados. Aquí tenemos la imagen de un niño que ha sido abandonado, se encuentra en la calle. Es un niño al cual se le ha privado el derecho a tener una vivienda,
el derecho a ser parte de una familia, el derecho a la educación y a la alimentación. Otra de las situaciones es la explotación infantil, que se refiere a cuando los niños y niñas trabajan antes de la mayoría de edad según la ley. Acá tenemos la imagen de un niño que ha sido obligado a trabajar. Es un niño que anda vendiendo en las calles en lugar de estar divirtiéndose o de estar aprendiendo. Se ve obligado a tener que trabajar. A este niño también se le ha privado de sus derechos. Ahora trabajaremos en la página 121, en la parte donde dice aplico. En la actividad 1 nos solicita colorea la información anterior en los recuadros que muestran los deberes que tiene la niñez en la comunidad. Vamos a buscar en los recuadros los deberes que tienen los niños y las niñas en la comunidad. Vamos a ver, busquémoslo. Los deberes. Acá tenemos un derecho. Este también es otro derecho. Igual estos dos. Vamos a ver el siguiente. Fomentar que las personas con discapacidad no sean excluidas. Este es un deber que tienen los niños. Entonces vamos a colorear el recuadro. Aceptar y valorar a todas las personas. Este también es otro deber. También debemos colorear este recuadro en el libro. Y el último se refiere a un derecho, pero solamente nos pide colorear los que se refieren a deberes. Entonces nos quedaría así. Ahora vamos a trabajar en la actividad 2. Nos dice, escribe a cada imagen el derecho que ilustra. Observemos la primera imagen. En la primera imagen se observa que hay un niño que va en silla de ruedas, que lleva una mochila y que hay otro niño que lo está ayudando para que pueda subir al auto. Entonces, ¿qué derecho consideran ustedes que se ve representado en la imagen? ¿Alguien me puede decir? Escriban en el chat. ¿Cuál derecho representa esta imagen? Muy bien, representa el derecho a la atención y a la educación en caso de discapacidad. Ahora quiero que observen esta imagen. ¿Qué derecho será que representa? ¿Alguien me puede ayudar? Excelente, representa el derecho a ser parte de una familia. Ahora veamos esta otra imagen. Vemos que hay unos niños que se están alimentando. Entonces, ¿cuál derecho representa? Muy bien, representa en primer lugar el derecho a una vivienda y a una alimentación. Muy bien. Recuerden completar estos apartados en su libro de texto. Ahora avancemos a la actividad 3. En la actividad 3 tenemos un caso. Vamos a leer el caso juntos. Y dice, Iván está molesto con su mamá porque lo ha enviado a ordenar su cuarto, diciéndole que tiene el deber de hacerlo. Él se ha enfadado porque dice que tiene el derecho de jugar y descansar, por lo que piensa que su madre está siendo injusta.
¿Qué le aconsejarían a Iván? ¿Qué le aconsejarían ustedes a Iván? ¿Quién de los dos tendrá la razón? ¿Iván o la madre? Escriban en el chat sus respuestas. Recuerden que hemos visto que los niños tienen derechos, pero también tienen deberes. Yo le aconsejaría a Iván que primero ordene su cuarto, siendo que es parte de los deberes que él tiene en casa, y luego puede dedicarse a jugar, que es uno de los derechos de los cuales puede gozar. Ahora vamos a trabajar en la actividad 4. Dice, escribe debajo de cada imagen la situación que crees que se le está privando a los niños de sus derechos. ¿Cuál será la situación en estos 3 casos que priva a los niños gozar de sus derechos? Vamos a ver, necesito que me ayuden. En la primera imagen vemos que hay un niño que ha sido abandonado en un río. Si ustedes se fijan, el niño se encuentra en estado de desnutrición. En este caso, ¿cuál sería la situación que priva a este niño gozar de sus derechos? ¿Alguien me puede decir? ¡Excelente! La situación es el abandono y la desnutrición. Ahora, en esta otra imagen, observamos que hay un niño que está muy triste. Probablemente este niño ha tenido problemas en casa. Probablemente sufre maltrato infantil. Entonces, la situación que priva a este niño gozar de sus derechos es el maltrato infantil. Ahora veamos la otra imagen. Vemos que hay 2 niños que están trabajando. ¿Cuál creen ustedes que es la situación que le está privando a estos niños el goce de sus derechos? Vamos, comenten en el chat. Yo me imagino que estos niños probablemente fueron abandonados y se vieron en la obligación de trabajar para poder ganarse el sustento diario. Son niños que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir a una escuela. Entonces, observamos que hay varias situaciones. Tenemos por un lado el abandono, por otro, trabajo infantil y también analfabetismo. Ahora vamos a trabajar en la actividad 5. Tenemos una sopa de letras y aquí necesitaré de la colaboración de todos ustedes. Dice, encuentra 10 derechos de la niñez y anótalos. Debemos buscar en todas las direcciones. Les pido de favor que me ayuden a buscar las palabras y vayan comentándolas en el chat. Muy bien, ya comenzaron. Por acá tenemos educación. Vamos a ver, ¿qué otra palabra observan ustedes? Muy bien, tenemos también vida. Por acá tenemos descanso. Vamos a ver, ¿quién más? Excelente. Aquí tenemos también protección. Es otro derecho que tienen los niños. Aquí tenemos igualdad. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué otro derecho han encontrado ustedes? Vamos a ver, excelente. Por aquí tenemos el derecho a un nombre. Acá tenemos otro, el derecho a la recreación. Vamos a ver, sigamos buscando. Aquí tenemos el derecho a la opinión. Ya llevamos 8, nos hacen falta 2 palabras.
Ayúdenme, por favor, a encontrarlas. Muy bien, tenemos aquí nacionalidad. Excelente, estamos avanzando rápido. ¿Cuál es la palabra que nos hace falta? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. ¿Dónde estará esa palabra? Muy bien, ya la encontraron por ahí. Es libertad. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya las tenemos. Ahora debemos escribirlas acá. Deben escribir todos los derechos que encontraron. Ahora vamos a trabajar en la actividad 6 y dice, explica los derechos y los deberes que le corresponden como miembro de la familia, el centro escolar y la comunidad. Deben anotar un derecho en cada caso. Vamos a ver, en la familia tienen varios derechos. Uno de ellos sería el derecho a ser parte de una familia. Pero también tienen deberes. Por ejemplo, colaborar en las tareas del hogar. Escriban en su libro la respuesta. Luego, en el centro escolar, tienen el derecho al desarrollo físico, mental y social. Y también tienen el deber de estudiar con dedicación y con esfuerzo. Mientras que en la comunidad podemos mencionar el derecho a la igualdad y el deber de demostrar aprecio por la patria. Vamos completando el cuadro en el libro. Recuerden que después pueden ustedes ver el video de nuevo y pausarlo. Luego, tienen dos preguntas. Una dice, explica por qué es necesario que se te respeten tus derechos. Expliquen ustedes por qué es importante que se respeten sus derechos. En mi opinión, es importante porque si sus derechos se respetan, pueden gozar de una mejor calidad de vida, pueden estar más protegidos. Entonces escriban ahí respuesta para que pueda crecer y desarrollarme en las mejores condiciones. En la siguiente pregunta dice, describe las conductas que te ayudan a cumplir con tus deberes. En esta actividad deben escribir qué conductas les permiten o les ayudan a cumplir con los deberes. En mi opinión, una de las conductas sería siendo más responsables, ya que si ustedes son responsables, podrán cumplir con los deberes que les corresponden. Entonces pueden escribir siendo más responsables y también siendo honestos. Ahora vamos a ver las actividades del cuaderno según la guía de esta semana. En la actividad 1 deben escribir el tema en el cuaderno. ¿Se recuerdan cuál era el tema? Muy bien, el tema es la niñez, los deberes y los derechos. Luego de haber escrito el tema, deben escribir la pregunta. ¿Cómo sería mi vida sin derechos ni deberes? ¿Cómo creen ustedes que sería la vida si ustedes no tuvieran ni derechos ni deberes? Anoten sus respuestas en el cuaderno. En la actividad 3 deben elaborar una tabla con los derechos y deberes que tiene la niñez. Deben escribir 3 ejemplos de derechos y 3 ejemplos de deberes. Y por
por último, van a dibujar en su cuaderno 2 ejemplos de situaciones donde se les prive a los niños y niñas sus derechos. Por ejemplo, acá yo les he colocado 2 imágenes, una que representa el abandono y otra que representa el trabajo infantil. ¿Los deberes son solo para los adultos? Juli, los deberes son acciones que cada persona está comprometida a respetar. No solo por su propio bien sino para el beneficio de todos y le compete tanto a niños como a los adultos. Los niños tenemos deberes. Respetar a nuestros padres. Estudiar para aprender. Respetar a las personas mayores. Ayudar en el hogar. Conservar el medio ambiente. Cuidar nuestro cuerpo. Respetar las ideas y derechos de los demás. El libro también dice que los deberes son las normas que controlan nuestra convivencia en la sociedad. Miremos un ejemplo de un deber. Respetar los derechos de los demás. Hay muchos más deberes, como por ejemplo, respetar y cuidar el ambiente. Respetar las normas presentes en la sociedad. Tener buena conducta en la escuela y en la casa. Respetar las opiniones y costumbres de los demás. Hablar con la verdad y cumplir lo que se promete. Respetarse a uno mismo. ¿Quién me dice qué deberes tienen los niños? Yo, profe, debemos respetar a nuestros padres, compañeros y profesores sin importar las diferencias de pensamiento, costumbres o creencias. Sí, Beto. Además debemos cuidar el ambiente, hablar con la verdad y cumplir lo que prometemos. Felicitaciones, niños. Es momento de cumplir nuestras pequeñas responsabilidades. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de nuestra clase. Les felicito por estar siempre pendientes de las clases virtuales y les